y nosotros lo tenemos a Mayol Roger, que él es licenciado en periodismo, para que nos explique qué es lo que dejó como consecuencia esta multitudinaria reunión. Mayol, muy buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Nada, pues no tiene muchas consecuencias porque en Cataluña llevamos desde el mes de octubre casi a manifestación, no diré diaria, pero sí semanal. Pensad que ayer hubo estas 7.000 personas concentradas pidiendo Seny. Hace una semana hubo 40.000 personas concentradas pidiendo la independencia. Quiero decir que el clima de manifestaciones en la calle está más presente que nunca. Claro. Y lo que está pasando es que Cataluña lleva 90 días casi desde que hubo las elecciones sin gobierno, y entonces, bueno, ante esta situación hay mucha gente que se moviliza, que espera que se empiecen a activar las cosas porque la situación, empieza a ser grave, ¿no? 90 días sin gobierno, aunque hemos visto en Europa casos mucho más graves, pues aquí empieza a haber gente que pide ya que es una cuestión urgente, vaya. Cuando decís sin gobierno es porque no está el presidente de Cataluña. Claro, el presidente está en Bélgica, el vicepresidente está en la cárcel y de hecho todo el gobierno fue cesado por el gobierno español. O sea que ahora mismo el gobierno catalán lo gestionan desde la Moncloa, el gobierno español y los subcargos que había aquí. Pero estamos en una situación sin liderazgo político, sin ningún tipo de iniciativas y claro, van pasando los meses y hay causas que se acumulan para empezar a trabajar, claro. Claro. ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar? Bueno, estamos ante un problema con dos flancos. Por un lado hay la situación de bloqueo judicial, es decir, el presidente de la Generalitat, el que está en Bélgica, es el único que tiene mayoría para formar gobierno, que es la mayoría independentista. No puede porque un juez no le permite ser investido presidente. Recordemos que si vuelve a España sería detenido inmediatamente. Uh-huh. Entonces propusieron un segundo candidato que está en la cárcel y que el juez no le deja ser investido, pese a que está en prisión preventiva, no está condenado y por lo tanto no tendría que tener ningún problema legal para que fuera investido presidente de la Generalitat. Esta es una situación que se solucionará con la búsqueda de un tercer candidato que sí que podrá ser, que sí que está en libertad. Por un lado esto, y luego hay un desacuerdo entre partidos independentistas que no se ponen de acuerdo sobre si continuar con el camino de saltarse la ley española, seguir la construcción de la independencia que se proclamó de forma fallida en octubre y seguir en esa senda de desobediencia y de choque con el Estado, o una parte, podríamos decir, más pragmática del independentismo que opta por una solución más pausada, más de ir preocupándose por asuntos urgentes como es sacar a los presos políticos de la cárcel o formar gobierno, pero en cambio dejar la desobediencia de las leyes del Estado para más tarde. Y esos dos factores, el factor judicial y el factor de desacuerdo político, son los que mantienen bloqueada la situación. Claro. O sea que esto puede terminar mal, digamos, peor de lo que está. Sí, porque al final estamos en una situación que si no se forma gobierno en un tiempo prudencial se convocarán de nuevo unas elecciones y ahí sí que hay un escenario de total caos, porque al final la política catalana está muy dividida en dos bloques, los independentistas y los no independentistas. Entre bloques es imposible romper ningún espacio de acuerdo para formar gobierno, y hasta que uno de los bloques no consiga una mayoría clara y no se ponga de acuerdo, que es el caso del independentismo de momento, no habrá gobierno. Y si hay nuevas elecciones estaremos hablando de prácticamente un año sin gobierno, cosa que puede provocar muchos problemas de ayudas económicas, de subvenciones, de lo que funciona un gobierno, vaya, que al final los gobiernos también están para gobernar el día a día. Mayol, ¿cómo es el tema del Parlamento? Creo que tienen tiempo hasta el 30 de marzo, el presidente Rajoy podría disolverlo o podría cerrarlo. Hay una norma que dice que cuando hace 2 meses que se ha votado la primera sesión de investidura del presidente, si es fallida, en 2 meses se convocan elecciones automáticamente. Ahora hay un cierto debate sobre si ya ha empezado a correr este tiempo o no. Es cierto que Mariano Rajoy tiene en su mano volver a convocar elecciones. También hay puesta una demanda en el Tribunal Constitucional para que decida si ha empezado a correr el reloj, y si no, quedará en manos del presidente del Parlamento. Al final, si no se ponen de acuerdo, podríamos hablar de que esto pasa dentro de 2-3 semanas, que podría decirse que ya se convocarían elecciones, o estaríamos hablando de un par de meses. Pero al final, si no hay acuerdo en un tiempo prudencial, habrá nuevas elecciones seguro. Uh-huh. Me imagino que tanta indefinición y tanta confusión también, ¿no?, que hay, de alguna manera repercute
en la sociedad. Digamos, ¿no? ¿Cómo ves vos o cómo evaluás cómo está la sociedad catalana desde que comenzó toda digamos, este camino por la independencia, que se veían muy eufóricos y muy unidos al respecto? ¿Cómo están las cosas ahora? ¿Eso se aplacó un poco? Digamos, no sé, es como que quizás no tienen el mismo fervor que al principio, se pinchó un poco. Hay un poco de fatiga. Es verdad que en el movimiento independentista ha pasado algunas veces en los últimos 5 años de este proceso que hay gente desmovilizada, y cuando llega el momento de la verdad, como fue el referéndum del 1 de octubre, como ha sido las grandes manifestaciones, salen a la calle, pero sí que es cierto que os comentaba la manifestación del sábado pasado, que había 40.000 personas, cuando en octubre salían 400.000 prácticamente cada día. Hay una cierta desazón porque, primero, hubo una proclamación de independencia que fue totalmente fallida. Hay una cierta sensación de engaño hacia políticos que decían que estaba todo preparado para hacer la independencia y se ha visto luego que no. Y hay también un poco de enfado con esa incapacidad de los partidos independentistas de ponerse de acuerdo. Eso por el lado independentista. Por el lado no independentista también hay ese cierto cansancio de que la política catalana esté solo centrada en una cosa, que es el proceso independentista, y no se centren en otros asuntos que también son importantes, ¿no? Pero al final hay una sensación como de expectativa de qué puede pasar en los próximos meses, porque el escenario es muy incierto, no sabemos hacia qué dirección va a ir la política en los próximos meses. Mayol, ¿qué tal? Buen día, te saluda Fernando. Te voy a hacer una consulta que por ahí no es tan importante de hecho, bueno, no sé cómo afectará si llega a producirse, pero acá surgió el rumor en el caso de que Cataluña se separe, de que no se sabe qué va a pasar con Barcelona Fútbol, digamos, y obviamente acá se hizo referencia a la figura de Messi. ¿Vos qué crees que puede llegar a ocurrir, que supongamos que Cataluña se logra separar, de que haya algún conflicto con Barcelona en la Liga Española y quieran sacarlo y algo relacionado a eso? Imagino que hay mucho dinero de por medio, pero ¿crees que puede haber alguna situación que pueda afectar a la liga local de España del fútbol? Teniendo en cuenta que la independencia a corto plazo de Cataluña es bastante difícil, por no decir imposible, creo que no vamos a vernos en esa situación. Pero si entramos en la hipótesis, evidentemente que habría un problema. Es decir, la Liga Española ya ha dejado claro que el Barça quedaría fuera. De hecho, el gerente de la Liga, Javier Tebas, es falangista, y lo es porque es del partido Falange, que es de la otra derecha, y no se ha escondido nunca de sus ideas políticas. Y creo que había una cláusula oculta, eso te hablo de lecturas, no es una información que tenga contrastada, pero se ha publicado en diarios deportivos aquí, que Leo Messi tenía una cláusula que decía: si el Barça no podía jugar en la Premier o en la Liga Francesa, o en otra liga puntera europea, que no recuerdo si era la alemana o la italiana, que se va. Messi tendría una cláusula de irse. Pero bueno, creo que no tendremos ese problema, que te digo yo que si Messi se va del Barça, sí que eso es una cuestión nacional mucho más importante. Claro, por eso te preguntaba. No, pero en principio ya os digo, después de octubre, que es cuando hubo realmente la efervescencia del movimiento independentista y parecía que alguna cosa se iba a romper, sí que fue un tema que estuvo sobre la mesa, que había preocupación, pero ahora que el clima se ve que camina hacia una Cataluña dentro de España durante bastante tiempo, hasta que no se resuelva como mínimo este conflicto y mucho más allá, pues este ya es un tema que ha pasado como a segundo plano. Mayol, ¿y vos creés que se va a resolver el conflicto? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que suceda? Tiene que pasar una cosa muy complicada, que es que se sienten las dos partes a hablar en plano de igualdad, y eso parece imposible, porque si bien ahora el movimiento independentista, con la presión judicial del Estado español, ha asumido que la desobediencia a las leyes fue un paso en falso y fue un error, claro, el gobierno español tendría que hacer otro paso, que sería, primero, dejar en libertad a las personas que están en la cárcel, insisto, sin condena, y luego sentarse a negociar una posible salida que no sería la independencia seguramente, pero sí que sería un mejor trato fiscal, un reconocimiento nacional. Bueno, tendría que haber un cambio casi de cultura política, te diría, porque los tres principales partidos españoles, que son PP, PSOE y Ciudadanos, están de acuerdo en esa estrategia por ahora, que es la judicialización y no hablar de política. Pero claro, mientras eso pase y mientras haya la mitad como mínimo de Cataluña que opta por la independencia y que no está de acuerdo con eso, el problema va a mantenerse. Y hasta que no se sienten a dialogar, como decís vos, tampoco va a haber una resolución positiva de este conflicto.
No, claro, porque es un diálogo muy difícil que requiere sacrificios por las dos partes. Claro. Normalmente los políticos no están acostumbrados a hacer eso. Es un pacto, claro, pensad que ya a principios del siglo XX Ortega y Gasset decía que España y Cataluña no podrían llevarse bien nunca, que como mínimo podrían conllevarse, ¿no? Es un problema el encaje de Cataluña que ha estado presente en la política española desde siempre. Y entonces sentarse a solucionarlo, y además en el clima actual de hostilidad y de confrontación, es extremadamente complicado. Ahora, uno esperaría de los políticos que estuvieran dispuestos a hacerlo, ¿no? De que precisamente cuando la crisis es mayor es cuando se necesita política de altura. Desgraciadamente creo que ahora no la tenemos, pero bueno, nunca hay que perder la esperanza. Claro, porque acá los que pierden es el pueblo, o sea, pierden todos los españoles. Claro, al final tenemos una sociedad catalana que está dividida. Hay gente que dice incluso fracturada, yo no diría tanto, pero sí dividida por una cuestión política. Hay una política catalana y española también que está paralizada porque Rajoy tiene muchísimos problemas políticos precisamente por su acción en Cataluña. Es decir, como se ha concentrado en Cataluña, se ha olvidado de los pensionistas que están saliendo a la calle, se ha olvidado de leyes sociales. Hay un problema con la libertad de expresión muy fuerte que está afectando a diferentes ámbitos. Quiero decir, hay una cuestión que está paralizando toda la política y hasta que no se pongan a trabajar en serio en ella, quizás la política española va a estar afectada por ello. Qué pena. Bueno, Mayol, nosotros te comprometemos a volver a salir al aire con nosotros. Te agradecemos muchísimo este contacto y toda la explicación, como siempre. De nada, cuando queréis ya sabéis dónde estoy. Claro que sí, muchísimas gracias. Mayol Roger, licenciado en periodismo, trabaja en el diario El País y pasó por Mañana Federal.